Muy buenos días. Nos da mucho gusto contar con su presencia en esta conferencia que hemos titulado Los Milagros Eucarísticos. Como ustedes saben, a lo largo de los años han sucedido fenómenos sobrenaturales en los cuales Dios nuestro Señor ha permitido que el pan eucarístico se convierta en carne y el vino en sangre. A estos hechos y otros similares concernientes a la Eucaristía es a lo que llamamos los milagros eucarísticos. Hoy nos honra con su presencia el Padre Marcelo Varela, sacerdote de nuestra diócesis y quien trabaja con mucho celo en la parroquia de Santa Engracia, para darnos una pequeña introducción de este tema. Además, estamos muy agradecidos por la presencia y colaboración desinteresada del ingeniero Raúl Esqueda Kunzi, sin la cual no hubiéramos podido realizar esta conferencia. El ingeniero Raúl nació en la Ciudad de México en 1949, cursó la carrera de ingeniero mecánico electricista y llegó a la ciudad de Monterrey en 1977. Está felizmente casado desde hace 20 años con la señora Irma Ríos de Esqueda y ha sido bendecido con 4 hijos. En 1982 tomó su primer curso de evangelización fundamental en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, dentro del movimiento de la Renovación Cristiana Católica en el Espíritu Santo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Desde entonces se ha dedicado a la evangelización dentro de dicho movimiento bajo la autoridad y dirección espiritual del padre David García Limón, asesor designado por él del señor cardenal de dicha renovación. Desde enero de 1985 hasta la fecha ha buscado recibir la Sagrada Eucaristía diariamente. El amor que siente por tratar de recibir diariamente la Eucaristía lo ha llevado a enfocar su interés a la búsqueda y recopilación de los milagros eucarísticos en el mundo. En febrero de 1992 fue designado coordinador laico del Movimiento de Renovación Cristiana Católica en el Espíritu Santo para la diócesis de Monterrey, razón por la cual ha tenido que viajar a Roma. En noviembre de 1996 llegó con su asesor y varios hermanos en la fe a Lanciano, que se localiza en la costa del mar Adriático en Italia, donde se encuentra el primer milagro eucarístico en el año 700, o sea, hace más de 1250 años. Este milagro, en donde la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre, lo conmovió de tal manera que ahora ha nacido en su corazón el deseo de propagar la fe en la Santa Eucaristía. Es por eso que hoy nos acompaña aquí y queremos dar la bienvenida al Padre Marcelo, el cual nos va a dar la introducción. Buenos días. Hablar de la Eucaristía nos tomaría, unos cuantos años de estudio. Sin embargo, quisiera hacer nada más algunos pequeños apuntes que nos pueden servir como fundamento para comprender la grandeza del milagro, de la presencia del Señor y un poco el porqué de estos milagros eucarísticos. Aunque es milagro ya en sí la presencia del Señor, no es un milagro visible. Llamaríamos que estos son milagros visibles. Si nos ponemos a ver los evangelios, primero contemplaremos los de Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelios relatan la institución de la Eucaristía y es en base a ellos a los cuales nosotros tenemos la Eucaristía instituida hasta el día de hoy. Hay quien dice que San Juan no menciona la institución, y de hecho no menciona la institución, pero en el Evangelio de San Juan nos encontramos con algo maravilloso. Es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el cual conocemos como el discurso del pan de vida. En este discurso el Señor se expresa acerca de sí mismo como el pan que da la vida. A lo largo de los evangelios escuchamos la expresión del Señor, la expresión solemne e introductoria de una afirmación categórica, cuando el Señor dice, en verdad les digo. Cuando presenciamos cualquiera de estos milagros de los cuales hoy Raúl nos va a hablar, casi me parece estar escuchando el eco de las palabras del Señor diciéndonos, en verdad les digo. Pues bien, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan hay un pequeño fragmento muy interesante, que son precisamente los versículos 53 al 55, en los cuales el Señor nos habla y nos dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes.
Se escandalizan los judíos que lo escuchaban y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ese sabor antropofagia de la frase que expresa Jesús les escandaliza. Y dice el mismo Evangelio. Y desde entonces muchos se hicieron para atrás y ya no andaban con él. Y es entonces cuando Jesús les dice, en verdad les digo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el último día. A primera vista puede esto no parecer relevante. Sin embargo, hay un cambio en la utilización del verbo griego en el cual está escrito este evangelio, el evangelio de San Juan. En la primera frase Jesús dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Utiliza el verbo fagete, que significa alimentarse, nutrirse, simplemente comer. Y ahí podría aplicarse a alguna alegoría. Bueno, pues vamos a alimentarnos del Señor, así como por ejemplo nosotros decimos que nos alimentamos de la palabra del Señor. Pero después de ese categórico, en verdad les digo, el Señor en la redacción de esta frase cambia de verbo y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Y al decir comer, cambia aquí el verbo y dice el verbo trogon. Este verbo griego no deja lugar a una alegoría. El verbo griego que se utiliza aquí expresa propiamente el masticar, el morder, el crujir que suena cuando nosotros masticamos la comida. Esto no les deja escapatoria alguna a los que pretendían incluso justificar al Señor diciendo, no, bueno, pues está hablando en un sentido categórico, en un sentido, alegórico. Realmente el Señor está diciendo, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. No hay lugar a dudas, no hay lugar a interpretaciones alegóricas como nuestros hermanos separados pretenden hacer. El Señor está diciendo realmente, el que quiere tener vida eterna, tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Pues bien, esto nos sirve un poquito para entender lo que a veces, por habituarnos a esto, no alcanzamos a ver. El Señor está realmente presente en la Eucaristía. El Señor está realmente presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. La presencia de los milagros eucarísticos viene simplemente a reforzar esa fe. Podríamos decir que para el que tiene fe no son necesarios los milagros. Y muchas veces para el que no quiere creer, ni siquiera los milagros bastan. Pero también diríamos, Señor, concédenos una fe tan firme que no necesite milagros para creer, pero tan grande que merezca que nos los hagas. Presenciemos pues los milagros que el Señor hace para nosotros y alabémoslo, adorémosle, presente en la Eucaristía. Los dejo con el señor Raúl Esqueda. Muchas gracias. Buenos días. Fíjense que en 1862 San Juan Bosco nos da una profecía. Dice, habrá caos en la iglesia. La tranquilidad no regresará hasta que el Papa sucesor ancle el bote de San Pedro entre los dos pilares más grandes, la devoción a la Eucaristía y la devoción a nuestra Santísima Madre. Esto se hará como 1 o 2 años antes de que el siglo XX llegue a su fin. Qué hermoso que ahora estamos viendo y viviendo la realidad de que este Santo Papa, cuánto no ha estado trabajando por instituir nuevamente la devoción a María Santísima y a la Eucaristía. Y cuántos regalos no hemos recibido del Señor con respecto a todas las bendiciones que tenemos ahorita de apariciones de la Virgen y de milagros que están sucediendo. La anciano Italia, del primer milagro que tenemos recuerdo. En el año de 700, en este pueblito que se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de Roma, se encontraba un monje basiliano, el cual estaba pasando por una etapa de prueba en la que dudaba que nuestro Señor Jesucristo estuviera realmente en la Eucaristía. Sin embargo, una mañana mientras él estaba siendo atacado fuertemente por la duda,
Empezó la consagración de la misa para las personas de la ciudad. Lo que él vivió mientras consagraba el pan y el vino hizo que sus manos temblaran. Realmente su cuerpo completo tembló. Estuvo parado por un largo rato de espaldas a las personas y después se volteó despacio hacia ellas. Él dijo: «Oh afortunados testigos, a quien el Santísimo Dios, para destruir mi falta de fe, ha querido revelárseles Él mismo en este bendito sacramento y hacerse visible ante nuestros ojos. Vengan, hermanos, y maravíllense ante nuestro Dios, tan cerca de nosotros. Contemplen la carne y la sangre de nuestro amado Cristo». La hostia se había convertido en carne y el vino se había convertido en sangre. Todos los presentes empezaron a clamar pidiendo perdón y misericordia, y otros empezaron a darse golpes de pecho confesando sus pecados, declarándose indignos para presenciar tal milagro. Otros se arrodillaban en señal de respeto y gratitud por el regalo que Dios les había concedido. Todos contaban la historia a través de la ciudad y de pueblos circunvecinos. Jesús permitió ser crucificado de nuevo. Después del milagro, la hostia fue clavada en un pedazo de madera, pensando en aquellos tiempos que para que al secarse no se enrollara como sucede con la carne. Aquí estaba él otra vez, con clavos en su cuerpo, clavado a un pedazo de madera. El milagro que ocurrió en el año 700, hace ya casi 1300 años, lo normal hubiese sido que la carne y la sangre se hubieran desintegrado. Sin embargo, no ha sucedido así. Y esto es precisamente lo milagroso. La fe del sacerdote fue renovada, y de las personas que estaban con él también. Por causa de esto se dio cuenta del milagro. Los peregrinos concurrían al anciano para venerar la hostia convertida en carne. La creencia en la Eucaristía volvió a nacer. El regalo del Señor fue completo. Pero eso no es todo. El milagro es continuo. La hostia convertida en carne y el vino convertido en sangre, sin el uso de ningún preservativo, están presentes en el relicario. En 1574 se hicieron pruebas de la carne y de la sangre y se descubrió un fenómeno inexplicable. Las 5 bolitas de sangre coagulada son de diferentes tamaños y formas, pero cualquier combinación pesa en total lo mismo. En otras palabras, una pesa lo mismo que 2, 2 pesan lo mismo que 3 y 3 pesan lo mismo que 5. ¿Cuántas investigaciones se han hecho a través de los años? ¿Cuántas veces nuestro amado Señor Jesús permite ser pinchado y cortado y examinado a través de microscopios y fotografiado? La investigación científica más reciente y extensa, hecha en 1970, usó los instrumentos científicos más modernos que había disponibles. El resultado de las investigaciones fue el siguiente: la carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre. La carne está compuesta de tejido muscular del corazón, es miocardio. La carne y la sangre pertenecen a la especie humana. La carne y la sangre tienen el mismo tipo de sangre AB, el mismo que tiene la sábana santa de Turín. Si se recuerdan, acaba de incendiarse la catedral de Turín, pero la sábana santa quedó intacta. En la sangre se encontraron proteínas en las mismas proporciones normales que se encuentran en la combinación de la sangre fresca y normal. En la sangre también se encontraron estos minerales: cloruro, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. La preservación de la carne y de la sangre, las cuales fueron conservadas en su estado natural por 12 siglos sin ningún preservativo químico y fueron expuestas a la acción de agentes atmosféricos y biológicos, permanece como un fenómeno extraordinario. Como parte de las últimas investigaciones, comentó un cirujano que es imposible que en el año 700 se pudiera efectuar una disección anatómica tan experimentada como para cortar una parte del corazón en la forma en que fue hecho. Otra característica poco común de la sangre es que cuando nos cortamos, las propiedades químicas de la misma desaparecen en 20 minutos o media hora. Si la sangre no se refrigera, en menos de 1 hora. Su composición rápidamente se arruina. Esta sangre tiene casi 1300 años y todavía conserva todas sus propiedades químicas y proteínas como sangre fresca que ha sido derramada. Y todavía en las investigaciones fue determinado que ninguna clase de preservativos fue encontrado en la sangre.
encontramos en las últimas investigaciones, y si vemos las imágenes ahorita de las ampliaciones que tenemos, gracias a Dios, qué importante es que sobre todo a los jóvenes podamos invitarlos a que investiguen. Todas estas imágenes fueron conseguidas a través de internet. Si a alguien se le ofrece, después podremos darle los sitios para que puedan seguir investigando. Tengo más de 200 hojas que a través de internet podemos sacar. En estos resultados se encontró que son células de miocardio, que el lóbulo de células de músculo del miocardio contienen arterias y venas, tienen nódulos adiposos del miocardio, hay una arteria y una ramificación del nervio vagal. La ramificación del nervio vagal y la estructura fascicular están perfectamente bien conservadas. La estructura del endocardio con colinas papilares. Tiene el aspecto típico del endocardio, que es rugoso. El miocardio contiene vasos sanguíneos. El endocardio sombreado como una capa fibrosa. La cromatografía de la sangre salió que contiene oxihemoglobina, que es el O2, y hematoalcalino. Y la prueba de la hematoaglutinación es certificando que es sangre del tipo AB. Como les digo, gracias a Dios está expuesta en el santuario ahí del anciano y perfectamente visible. Tuvimos la oportunidad de verla en noviembre del año pasado, gracias a Dios. Otro milagro en Bolsena y Orvieto en 1263. En 1263, un sacerdote llamado Pedro de Praga apareció y no se sabe de dónde, y desapareció cuando ocurrió el milagro. Nunca más se supo de él. Él estaba teniendo grandes dudas sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. Era un buen hombre de grandes virtudes y viajaba en una peregrinación hacia Roma. Creía que orando en la tumba de San Pedro y en la iglesia de San Pablo encontraría la fe que necesitaba para su ministerio. En su camino para Roma, paró una noche en la pequeña ciudad de Bolsena, a unos 130 kilómetros al norte de Roma. Se quedó en la iglesia de Santa Cristina, una santa heroína de los primeros tiempos de la iglesia. Él había oído hablar sobre el milagroso altar de la santa y pidió celebrar misa en ese altar. Estaba buscando toda la ayuda que pudiera encontrar y solamente conocía una manera de pedir. Él tenía fe, pero no lo sabía. No pedía ayuda fuera de la iglesia. No le pedía ayuda a los hombres. Él sabía que la única manera de recobrar su fe y hacerse santo era a través de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, a la siguiente mañana hizo la única cosa que sabía hacer. Fue al altar de Santa Cristina a celebrar misa. Como era su costumbre, oró antes de la misa por la gracia que a él le daría la fe. Oró con mucho fervor a Dios. Su oración fue la misma. Suplicaba por la fe para creer sin ninguna duda que el regalo que se nos había dado en la última cena, que se le había dado en el día de su ordenación, era realmente el cuerpo de Cristo. En el momento de la consagración de la misa, elevó la hostia muy alto sobre su cabeza y dijo las palabras de la consagración. Cuando él dijo, «Esto es mi cuerpo», el pan sin levadura se convirtió en carne y empezó a sangrar profusamente. La sangre cayó sobre el corporal. El sacerdote, asustado y no sabiendo qué hacer, envolvió la hostia en el corporal, lo dobló y lo dejó en el altar. Cuando se iba, gotas de sangre cayeron en el piso de mármol frente al altar. El Papa Urbano IV estaba en Orvieto, cerca de Bolsena, y cuando Pedro de Praga le comentó lo que había sucedido, inmediatamente mandó un obispo para que hablara con el sacerdote de la iglesia y que trajera la hostia sagrada. Sin embargo, no esperó a que esto sucediera, sino que salió a su encuentro, y cuando el Papa vio el milagro en un lugar llamado el Puente del Sol, se arrodilló al ver a su Señor convertido ante él en forma física en el corporal sagrado. Regresó a Orvieto y fue al balcón del Palacio Papal. Lo elevó reverentemente y se lo mostró a las personas de la ciudad, proclamando que el Señor realmente había visitado su pueblo y que este milagro eucarístico realmente había disipado las dudas que habían estado corriendo desenfrenadamente. Durante el año siguiente, el Papa Urbano IV se ocupó casi exclusivamente en escribir la bula papal Transiturus, con la cual instituyó la fiesta de Corpus Christi en honor del Santísimo Sacramento que acaba de pasar, y le pidió nada menos que a Santo Tomás de Aquino que escribiera la liturgia para la misa.
los himnos creados para esta fiesta, O Salutaris y Tantum Ergo, se consideran entre los más grandes de nuestra Iglesia. En 1269, San Luis IX, rey de Francia, llama a Santo Tomás para arreglar una discusión entre los miembros de la Universidad de París acerca de la presencia física de Jesús en la Eucaristía. Santo Tomás oró fervientemente y, como respuesta de la inspiración divina, escribió un tratado que fue aceptado por la universidad y posteriormente por la Iglesia. Y se nos ha dicho que después de escribirlo, recibió una aparición de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: Tomás, tú has escrito bien sobre el sacramento de mi cuerpo. Al suceder esto, Santo Tomás cayó en éxtasis y se elevó y estuvo por tanto tiempo sobre la tierra que muchos de sus compañeros pudieron presenciar su elevación. Es importante mencionar que es bien sabido que el líquido no puede penetrar el mármol. Sin embargo, cuando un sacerdote vino a Bolsena para pedir un pedazo de mármol sagrado para usarlo como una reliquia para el altar de una iglesia nueva, al tratarlo de astillar, los encargados encontraron que la sangre realmente había penetrado el mármol, pasando a formar parte del mismo. Como podemos darnos cuenta, el Señor no se limita a estar encerrado en un tabernáculo. Siena, 1730. Esta ciudad ya de por sí es famosa porque ahí había nacido tanto Santa Catalina de Siena como San Bernardino. Ella, una doctora de la Iglesia que tenía los estigmas y se sabía permanecía por largos periodos de tiempo sosteniéndose solo con la Eucaristía. Él promovía fuertemente la devoción a la Eucaristía y siempre durante sus predicaciones tenía en alto una tablilla mostrando la Eucaristía con rayos de sol saliendo y con el símbolo IHS en el centro. El día antes de la fiesta de la Asunción por la mañana, los sacerdotes de todas las iglesias de Siena consagraron hostias extras, previendo la gran muchedumbre que recibiría la comunión al día siguiente. Entonces, todos ellos fueron al espléndido Duomo, la catedral, para planear las festividades del día siguiente y tomar parte en la ceremonia de la vigilia esa noche. Todos se fueron, la ciudad fue abandonada, excepto por la gran congregación en la catedral. Todas las iglesias estaban vacías. El 14 por la tarde, los ladrones robaron en la Basílica de San Francisco, la cual estaba al extremo norte de la ciudad. Ellos penetraron en el tabernáculo, pero no por el preciosísimo cuerpo de Jesús, pero sí por el oro del copón. Ellos se llevaron todo, las hostias y el cáliz. Nadie se dio cuenta hasta la mañana siguiente, cuando los sacerdotes fueron a celebrar la misa por la fiesta. Surgió el pánico. La prueba del crimen fue confirmada cuando alguien trajo la parte de arriba del copón, la cual se habían encontrado afuera de la iglesia. El pueblo completo estuvo buscando las hostias perdidas. La fiesta para el día fue suspendida. El arzobispo pidió oraciones públicas por el bien de las hostias consagradas y para que volvieran sin ningún daño. Ellos no sabían con seguridad por qué las hostias habían sido robadas, si por el oro del copón o con un propósito más diabólico de profanar y cometer blasfemia contra nuestro indefenso Salvador. De nuevo el Señor se permite ser vulnerable y se pone completamente en nuestras manos. Un suspiro de alivio y de alabanza al Señor sonó por dos razones. Una fue que las hostias consagradas se habían encontrado y la otra que no faltaba ninguna, lo que permitió desechar el motivo de la profanación, lo que hubiera sido mucho más devastador que el robo de un copón de oro. Nuestro Señor no había sido blasfemado. Después de que encontraron las hostias consagradas, las limpiaron completamente con el mayor cuidado posible. Y al día siguiente, en una solemne procesión, con una gran multitud del pueblo siguiéndola, las hostias fueron llevadas a la iglesia de San Francisco, donde fueron veneradas por los fieles. Se cree que no fueron distribuidas porque, a pesar de haber sido limpiadas cuidadosamente, posiblemente no quedaron tan limpias, y los franciscanos decidieron que las hostias se quedaran para que fueran veneradas hasta que se deterioraran, y eso sería el final de todo. Pero esto nunca sucedió. El tiempo pasó. De vez en cuando se le permitía a un personaje importante de la iglesia, fuera un obispo o un cardenal, recibir una de las hostias, y siempre reportaban que su gusto era fresco. Pasaron 50 años y las hostias no habían cambiado. Era el momento de hacer una investigación y el superior de la comunidad franciscana examinó las hostias.
Recibió una y concluyó que estaban frescas y quedaban 230 de las 351 originales, dando instrucciones de que nadie podría recibir más las hostias porque se creía que había ocurrido un milagro. 9 años después fueron sometidas a pruebas microscópicas y se determinó que seguían tan frescas como si estuvieran recién horneadas. El arzobispo ordenó que una cantidad de hostias sin consagrar se colocara en un envase herméticamente cerrado para ser guardado en la Cancillería por 10 años. Las hostias milagrosas se guardaron en un copón no sellado herméticamente, pero sí en la forma en que habían estado los últimos 59 años. Al final de los 10 años, la caja con las hostias no consagradas fue abierta y encontraron que estaban descoloridas, desfiguradas y deterioradas. Revisando después las hostias milagrosas, las cuales estaban en perfectas condiciones. Siguieron las investigaciones y en 1850 las hostias sin consagrar que habían puesto en la caja se habían convertido en polvo. Las hostias milagrosas después de 120 años seguían estando frescas. Han pasado casi 270 años y siguen estando como si las hubieran elaborado ayer y con la seguridad que nos da la fe de que Jesucristo nuestro Señor está presente en ellas. Casia, 1300. Casia es una ciudad que se encuentra en el Valle de Umbría, en Italia, de donde es originaria Santa Rita, también llamada la Santa de lo Imposible. Ella fue una hija obediente, una esposa fiel y maltratada, una madre, una viuda, una religiosa, una estigmatizada y una santa incorrupta. Ella lo experimentó todo. El beato Simone Fidati fue un sacerdote agustino durante la mitad del siglo XIV y era conocido en Umbría como un hombre sabio y santo, a pesar de ser muy joven. Por lo mismo, era muy normal que los otros sacerdotes lo buscaran para confesarse con él. Durante el tiempo que estuvo asignado al monasterio agustino de Siena, un día vino un sacerdote para hacerle una extraña confesión, que él había perdido su respeto por la Eucaristía, o sea que no creía en la presencia de Jesús en la misma. La apatía puede ser un arma muy poderosa de Satanás. En la vida de este sacerdote no quedaba ningún entusiasmo. Hacía las cosas por rutina y porque tenía que hacerlo, pero cada vez se desprendía más y más de Dios y de su congregación. Este sacerdote recibió la llamada de un enfermo y en vez de poner la Eucaristía en el relicario para guardarla y llevarla cerca de su corazón, el sacerdote puso la hostia irreverentemente entre las páginas de su breviario y fue a ver al enfermo. Cuando llegó con él, lo preparó para recibir la Eucaristía. Abrió el breviario para sacar la hostia y darle la comunión. Al abrir el libro, en lugar donde la hostia donde había sido puesta, el sacerdote fue sacudido al encontrar en su lugar 2 manchas redondas de sangre en las páginas, una frente a la otra. El sacerdote se fue de la casa con gran pánico e inmediatamente buscó al beato Simone, quien escuchó al sacerdote contarle su pecado y el milagro, y le dio la absolución, pero le quitó las 2 páginas manchadas de sangre. Una fue puesta en un tabernáculo en Perugia y la otra en un monasterio agustino en Casia. Además, a este milagro se le atribuye un fenómeno muy extraño, o podría ser un milagro dentro de un milagro. A través de los años se empezó a notar un cambio en la página con la mancha de sangre. Un rostro empezó a aparecer. Es casi como si un color más oscuro apareciera en ciertas partes de las páginas. Hay quienes miran el rostro de Cristo. El sacerdote trae la custodia a la barandilla del altar y pone una linterna por detrás para mostrar el rostro. Este es un perfil perfectamente formado de un hombre con barba y bigote. Macerata, 1356. El sacerdote que estaba celebrando la misa el día que sucedió el milagro eucarístico tenía un problema extraño. No estaba seguro de que nuestro Señor Jesús permanecía igualmente presente en las fracciones de la hostia cuando era partida. En el momento de fraccionar la hostia ya consagrada, la sangre comenzó a derramarse de la hostia y a caer en el cáliz. Probablemente todo hubiera sido derramado en el cáliz si el sacerdote no se hubiera aterrorizado. Sus manos empezaron a temblar y también todo su cuerpo. Él perdió el control de sí mismo. La sangre cayó en el corporal y por lo tanto en la cubierta del altar. El sacerdote inmediatamente fue con el obispo Nicolo di San Martino y le explicó lo que le había sucedido. El obispo ordenó que se investigara el incidente, después de lo cual él dio su aprobación.
el corporal milagroso fue colocado en la Catedral de Macerata, en un lugar prominente, donde toda la población adoraba a nuestro Señor Jesús en este milagro. Cada año era llevado a través de las calles en procesión, el primer domingo después de Pentecostés, donde no solo las personas de Macerata asistían a la procesión, sino que de toda la provincia venían a ella. Qué importante sería que nosotros tomáramos ejemplo y también pudiéramos salir en procesión con nuestro Señor Jesucristo por todas las calles, aunque fuera una sola vez al año. Si se fijan, cuando se rompe un espejo, si se rompe en varias partes, la cara de uno no se ve fraccionada, sino se sigue viendo una cara en cada pedacito de espejo. Es una analogía de que el Señor está aún en la partícula más pequeña. Bagno di Romana, 1412. Este es un hermoso y pequeño pueblito en las montañas en las cuales nuestro Señor se presentó él mismo a las personas del lugar en una forma física hace cerca de 600 años, en 1412. El sacerdote tenía problemas con su fe, problema que se repite frecuentemente y más ahora en la actualidad. Sin embargo, qué diferente sería si nosotros creyéramos en las palabras de Jesús. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación de los siglos. Mateo 28:20. Nosotros creemos que en estos momentos, cuando estamos tan necesitados de Él, Él viene a nosotros en esa forma tan especial, en forma de milagro, para que nosotros recordemos estas palabras que Él nos dio. Al comienzo de la celebración de la misa, nuestro sacerdote estaba siendo duramente atacado en su fe, y durante la consagración la presión se hizo intolerable. Él estaba perdiendo la poca fe que le quedaba. De repente, cuando miraba dentro del cáliz, no podía creer lo que veía. El vino se convirtió en sangre roja y empezó a hervir. Se derramó fuera del cáliz sobre el corporal. Estaba viva, palpitando. ¿Por qué palpitaba la sangre? En todos los escritos que se han traducido hacen énfasis de que estaba viva. Es importante hacer notar cómo en cada uno de los milagros el Señor usa una forma única de manifestarse. Y como en este caso, permitió que la sangre hirviera, palpitara y latiera para convencer a este pobre sacerdote de que su Dios está realmente vivo. ¿Qué hará falta para que nosotros nos convenzamos de lo mismo? Quizás necesitemos percatarnos de que aquí sucedieron dos milagros. El primero, del cual hemos hablado, que la sangre viva y palpitante. Y el segundo, el más importante, la conversión del sacerdote a través del cuerpo de Cristo, el cual, convertido en carne y sangre, nos llama a la conversión, a cambiar, a la encarnación para lograr la salvación. Boloña, 1333. En esta famosa ciudad italiana, la cual se vanagloria de tener la universidad más antigua de Europa, en el siglo XIV había 10,000 estudiantes asistiendo a dicha universidad, donde también Marconi trabajaba en la misma con una transmisión inalámbrica, que después conoceríamos como el radio. Desafortunadamente, el libertinaje era la forma de vida de muchos de sus habitantes. Por lo mismo, se había generado el agnosticismo, el ateísmo, la anarquía y el radicalismo. Pero también en Boloña descansan grandes santos como Santo Domingo, Santa Catalina de Boloña, cuyo cuerpo incorrupto se encuentra en una iglesia pequeña, la cual durante la Segunda Guerra fue completamente destruida, menos la pequeña capilla, la cual quedó intacta. Hay también en San Sigismondo, en una pequeña iglesia parroquial cerca de la universidad, el cuerpo de una niñita muy especial, la beata Imelda Lambertini, llamada por el Papa San Pío X la protectora de los que hacen la primera comunión. Ella nació en una familia boloñesa muy noble y desde muy pequeña fue conocida por su piedad y su espiritualidad. Era obvio que dedicaría su vida a Dios. No sabía que iba a tener una vida tan corta. Imelda era una gran alegría para sus padres. Ella era una niña pequeña y hermosa, mas las cosas del mundo no tenían ningún valor para ella. Pasaba mucho tiempo en oración en diferentes rincones de la casa donde no fuera distraída. A los 9 años pidió con gran fervor permiso a sus padres para entrar a la vida religiosa y fue puesta en el convento dominico de Santa María Magdalena en Valdipietra. Era muy amada por las monjas del convento. Siendo la más joven, sentían que era un regalo especial para ellas, e Imelda estaba extremadamente feliz con ellas. Llevada a la vida de la comunidad, inmediatamente
fue un ejemplo para muchas de las monjas mayores. Imelda sentía un amor intenso por Jesús en la Eucaristía. Ella ansiaba poder tomar parte en la comunión, pero en ese tiempo no podía hacerlo hasta la edad de los 12 años. Cuando las otras hermanas recibían la Eucaristía en misa, ella anhelaba fervientemente poder participar en la fiesta eucarística y les decía: ¿puede alguien recibir a Jesús en su corazón y no morir de gusto? ¿Cómo es posible que lo reciban y queden vivas, que la alegría las podría matar por tenerlo? Pero nuestro Señor tenía un regalo especial para ella. Un milagro eucarístico sucedió en la fiesta de la Ascensión en 1333. La comunidad estaba en misa, durante la cual la beata Imelda oró fervientemente. Al término de la misa, las hermanas dejaron la iglesia e Imelda se quedó para seguir orando. Las hermanas se voltearon para llamarla y lo que vieron la sorprendió. Una hostia blanca y brillante aparecía sobre la cabeza de Imelda y permanecía suspendida en el aire. Inmediatamente ellas llamaron al sacerdote, quien después de haber visto lo ocurrido, tomó una patena y fue a donde Imelda estaba arrodillada. La hostia brillante, aún suspendida sobre su cabeza, descendió sobre la patena. El sacerdote tomó esto como una señal de que a Imelda se le debería de dar la primera y santa comunión. Él le dio al Señor. Ella perdió el sentido y pasó al éxtasis, del que nunca volvió. Murió en ese mismo día, por tanto su primera comunión fue la última, el 12 de mayo de 1933. Fue profética su alegría de recibir al Señor. Su cuerpo se mantiene incorrupto y el testimonio más grande de que recibimos de esta beata es su gran devoción por Jesús Eucaristía. Santarém, 1200. Santarém es una ciudad situada entre Fátima y Lisboa, en Portugal, y una vez, alrededor de 1225, había una mujer que era muy infeliz. Ella estaba convencida de que su esposo no la amaba y de que le era infiel. Hizo uso de toda la astucia conocida por las mujeres sin obtener ningún resultado. Como una última y desesperada prueba, fue con una hechicera, con una bruja, la cual le prometió que su esposo volvería a amarla como antes si ella le llevaba una hostia consagrada. Esto atemorizó grandemente a la mujer. Ella sabía que esto era un sacrilegio. También estaba convencida de que la hechicera estaba haciendo algo que no era bueno. Realmente no sabía qué hacer, hasta que finalmente cedió. Fue a misa en la iglesia de San Esteban y recibió la comunión, pero no consumió la hostia. Salió de la iglesia inmediatamente y se sacó la hostia de la boca. La puso en un pañuelo, la guardó en el pecho y se dirigió a la hechicera. Pero por el camino la hostia empezó a sangrar dentro del pañuelo. La esposa no se había dado cuenta de esto hasta que los que pasaban junto a ella se lo decían, pensando que ella era la que sangraba. El pánico la sacudió. El corazón de la mujer temblaba, se fue para su casa y ahí puso la hostia y el pañuelo al fondo de un baúl. Y allí esperó todo el día con mucho miedo hasta que anocheció. Cuando llegó su esposo se fueron a dormir, pero la culpa de su pecado la atormentaba y también la duda de que si la hostia continuaba sangrando. Varias veces se despertaron por los fuertes rayos de luz que salían desde el fondo del baúl, hasta que le confesó su pecado a su esposo. Y los dos se arrodillaron frente al baúl para adorar la hostia milagrosa y pedir perdón. Al día siguiente vinieron personas y vecinos atraídos por la luz tan fuerte que había en la noche anterior, las cuales fueron testigos del milagro. Ella se lo dijo al sacerdote de la parroquia y se confesó, el cual fue a la casa y escuchó la historia de la mujer. El sacerdote regresó la hostia a la iglesia en solemne procesión, encerraron la hostia en un envase de cera y la colocaron en el tabernáculo. Otro milagro ocurrió la siguiente vez que abrió el sacerdote el tabernáculo. El envase de cera se había roto en miles de pedazos y en su lugar había un envase de cristal con la sangre de la hostia dentro, el cual permanece guardado hasta el día de hoy en la bien llamada Iglesia del Milagro. La única respuesta que podemos pensar es que Dios nos ama porque Él es amor. Dios permanece fiel aunque nosotros le volvamos la espalda. Pero Él siempre está con los brazos abiertos como cuando estaba en la cruz, cuando uno peca. Cuando uno peca, uno cambia, pero Él permanece sin cambiar. Y cuando acudimos a la confesión y nos reconciliamos con Él, el cambio vuelve a suceder en nosotros, pero Él sigue siendo fiel porque nos ama intensamente. Daroca. Daroca es una ciudad española que se encuentra como 80 kilómetros de Zaragoza, la cual fue escogida por nuestro Señor
no para ser el lugar del milagro eucarístico, pero sí para ser el hogar del mismo. Se sostuvo una gran batalla a finales de 1238 y principios de 1239 entre los españoles y los terribles moros. El padre Mateo Martínez de la iglesia de San Cristóbal se encontraba celebrándoles misa en el campamento y después de la consagración, pero antes de que los comandantes pudieran recibir la Eucaristía, les llegó la noticia de que los moros habían empezado un ruin ataque, por lo que los comandantes volvieron de inmediato al campo de batalla. El sacerdote envolvió las hostias consagradas en el corporal y las escondió debajo de una roca que estaba como a 10 metros de ahí. Los españoles salieron vencedores y tomaron muchos prisioneros, y volvieron al campamento llenos de alegría, donde le pidieron al sacerdote que les diera la comunión como acción de gracias por la victoria. El padre Mateo fue al lugar donde había escondido las hostias, sacó el corporal de abajo de la roca y lo desdobló. Se atemorizó cuando vio lo que tenía ante sus ojos. Las hostias habían empezado a sangrar. Ellas se adherían al corporal haciendo aparecer manchas de sangre en la tela. Los comandantes se regocijaron por lo que vieron. Tomaron esto como una señal de que Jesús les había dicho que iban a salir victoriosos. Hicieron que el sacerdote levantara el corporal manchado con sangre en un marco como un estandarte y volvieron a la batalla contra los moros, y el castillo de Quío fue recuperado. El mérito de esta batalla triunfal se le dio al milagro eucarístico bondadosamente otorgado por el Señor. Pero se presentó un grave problema. Todos los comandantes pertenecían a diferentes regiones de España y por consecuencia querían que el sagrado corporal fuera a su ciudad. Después de sortearlo por varias ocasiones, el general principal propuso que la pusieran sobre la espalda de una mula árabe capturada en la conquista y dejaran que vagara como quisiera hasta que encontrara el lugar donde quisiera parar. La mula viajó custodiada por sacerdotes y soldados y después de recorrer más de 300 kilómetros durante 12 días, fue a parar exhausta frente al hospital de San Marcos en Daroca el 7 de marzo, fecha que se convertiría en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, el gran defensor de la Eucaristía. Para Dios nuestro Señor no hay casualidades, y cuando Él dispone algo, muchas veces a pesar nuestro, siempre se hará su voluntad. Cebrero. En el año de 1300, nuestro Señor escogió a Juan Santín, del pueblo de peregrinos de Cebrero, que está de camino a Santiago de Compostela, para ser el mediador de este milagro eucarístico. Juan tenía una gran devoción por asistir a misa y por recibir a Jesús en la Eucaristía. Por otro lado, había un sacerdote en la iglesia del pueblo, cuya principal labor era saludar a los peregrinos cuando ellos terminaban su jornada a través de la montaña. Era un hombre amargado. Había perdido la fe en muchas cosas, en él mismo, en las personas y en lo más importante, en su vocación. Él hacía de su sacerdocio una monotonía, encerrándose en sí mismo, retirándose de los peregrinos, de sus compañeros sacerdotes y en ese momento hasta de nuestro Señor Jesucristo. Una mañana de un invierno muy crudo, donde la temperatura fuera era bajísima, aunada con un viento helado, en la cual nuestro sacerdote había comenzado la misa, murmuraba y maldecía para sí mismo, pensando en lo ridículo que era celebrar una misa con ese tiempo tan impío, cuando nadie se arriesgaría a ir con esa tormenta. Sin embargo, a lo lejos se veía una manchita negra que a pesar de todo se venía acercando. Era Juan Santini, el cual llegó a los escalones de la iglesia cuando el sacerdote estaba consagrando. Las puertas de la iglesia se abrieron y el viento penetró por todas partes. Entonces el sacerdote miró con enojo y confusión al intruso pensando, «¿Está loco este hombre? ¿Cómo puede venir a misa con este tiempo? ¿Es que este estúpido aldeano cree realmente que aquí ocurre un cambio?» Juan, por su parte, al entrar en la iglesia y ver a su Señor levantado en lo alto, ante él, en el cuerpo y sangre consagrados, cayó de rodillas en adoración. ¿Qué marco tan especial prepara nuestro Señor para efectuar su milagro? Un sacerdote falto de fe y un hombre creyente. Y así ante sus ojos, la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. Al ver esto, Juan se llenó de regocijo por el regalo que su fiel Dios le había dado. Y el sacerdote rompió a llorar con lágrimas de alegría y tristeza al mismo tiempo. Él sabía que ese regalo era para él y estaba tan lleno de gozo de que Jesús lo amara tanto que quiso transformar las leyes de la naturaleza para probar cuán importantes son para él sus sacerdotes. Pero también estaba triste, porque esta fue la única forma en que Jesús pudo hacerle entender.
Una de las lecciones que el Señor trata de enseñarnos continuamente es la de que no lo tomemos a la ligera. Los grandes ataques se le hacen a los miembros más firmes de la iglesia. Ir a oír misa cada domingo o todos los días no es suficiente. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesús en la Eucaristía, ¿nos damos cuenta de qué es lo que estamos comiendo? Que no es algo lo que recibimos, sino es alguien a quien estamos recibiendo. ¿Creemos realmente que Jesús ha bajado del cielo y que físicamente entra en nosotros en la hostia y en el cáliz? Y es importante hacer notar una cosa. Muchos de los milagros se refieren a sacerdotes. Y siempre hago esta aclaración, porque verdaderamente qué hermoso es que los sacerdotes tienen el valor como la mujer de decir que les faltaba la fe. Si todos, inclusive los hombres, tuviéramos ese valor, mejores cosas tendríamos. Si gustan, vamos a hacer un receso de 5 minutos para continuar después. Seguimos con, como le decía el Señor, se manifiesta en todos lados, ¿verdad? Waldron 1330. El Señor nos dio muchos milagros eucarísticos en el siglo XIV. ¿Por qué? Para combatir las herejías antieucarísticas por toda Europa. Cada vez que se manifestaba el mismo en esta forma, el milagro era seguido por una renovación de reverencia por la Eucaristía y un volver de nuevo a la iglesia y a los sacramentos. Ahí es donde está el milagro fuerte, ¿verdad? El Señor nos dio uno de esos regalos especiales en el año de 1330, en el pequeño pueblo de Waldron. Está entre Frankfurt y Würzburg, en Alemania. Un sacerdote ya mayor, Heinrich Otto, celebraba misa en la iglesia de San Jorge. Después de elevar la hostia y el cáliz para la consagración, chocó con el cáliz, derramándose el contenido, la preciosísima sangre de Jesús en el corporal. Estaba preocupado por su falta de destreza, pero su preocupación se convirtió en terror cuando vio lo que apareció en el corporal. El vino se había convertido en sangre, formando el diseño de un Cristo crucificado rodeado de 11 cabezas de Jesús coronado de espinas. El padre Otto estaba sin fuerzas, todo su cuerpo se sacudía instintivamente, quería esconder su desatino por el derramamiento de la sangre de Jesús en el corporal. Lo mejor que él podía haber hecho hubiera sido sostener en alto el corporal milagroso para la congregación y alabar al Señor por haberles dado ese regalo a las personas de la iglesia de San Jorge. Pero no lo hizo. Empujó el corporal a un lado y continuó la misa. Cuando la misa terminó y los fieles se habían ido de la iglesia, el padre Otto abrió el corporal de nuevo para ver si sus ojos lo habían engañado cuando ocurrió el accidente. La escena representada por el Señor en esta pintura milagrosa era aún más clara de lo que fue la primera vez. Jesús estaba en la cruz y alrededor de él había 11 cabezas de Cristo crucificado, todas coronadas con espinas. El sacerdote fijó la vista en la imagen celestial, miró alrededor de toda la iglesia. Estaba completamente solo. Cogió el corporal y lo escondió en una mesa debajo del altar, teniendo mucho cuidado de que nunca nadie lo encontrara. Casi ya para morir, estando en agonía, habló un sacerdote para confesarse. Confesó su pecado y fue cuando pudieron sacar este corporal para que pudiera ser venerado. Como hemos visto en los demás milagros, el significado de las señales que nos da Jesús es claro y fácil de entender. Este es el único donde se nos ha dado un mensaje profético simbólico. Hay 2 explicaciones, las cuales vienen a la mente. 11 apóstoles abandonaron a Jesús en la crucifixión. Solo el amado Juan sufrió a los pies de la cruz. 11 de los 12 apóstoles murieron como mártires por Jesús. Solo Juan el amado murió de vejez. Blanot 1331. Blanot es una villa que está en las afueras del corazón de Francia, en una provincia llamada la Costa de Oro. En una mañana de Pascua de 1331, cuando el invierno había terminado y empezaba la primavera, a los feligreses que desafiaron el frío y asistieron a la primera misa para celebrar la resurrección del Señor, junto con el padre Hugo de Baulmes, el Señor les tenía preparado un regalo muy especial. A la hora de la comunión, los fieles se arrodillaron en la barandilla del altar, esperando a nuestro Señor Jesús en la sagrada hostia. El padre Hugo empezó a distribuir la Eucaristía. Una de las personas que iban a recibirla no recibió la hostia completa en su boca.
Ella mordió fuertemente para evitar que nuestro Señor Jesús cayera en el suelo. El sacristán, Tomás Cayot, cogió el pedazo con el palio, es la tela que se coloca sobre el cáliz, la cual se usó como patena para evitar que la Eucaristía se cayera. El padre Hugo no vio lo que había sucedido, continuó distribuyendo la comunión, y fue cuando ya iba a poner el copón en el tabernáculo, cuando Tomás llamó la atención del sacerdote para que viera el fragmento que había caído en el palio. Tomás lo llamó: Padre, Padre, venga por este lado, aquí en el palio. Un pedazo del cuerpo de nuestro Señor ha caído de la boca de esta señora. El sacerdote se movió rápido hacia el sacristán. Su intención era consumir el pedazo de la hostia. Al tomar el palio, la hostia desapareció y en su lugar apareció una pequeña gota de sangre. Sin embargo, no penetró el palio, como sería lo normal en una mancha de sangre. Se mantuvo arriba de la tela más como un pequeño montón de sangre. El padre Hugo llevó el palio manchado de sangre a la sacristía y empezó a lavarla con agua tibia y pura. La restregó muchas veces, 5 o 6 por lo menos, y la mancha se puso más ancha. No se pudo lavar, mas el agua que goteaba del palio al lavamanos era roja como la sangre. Finalmente, cuando el sacerdote se dio cuenta de que la sangre no se podía quitar del palio, recortó la parte que estaba manchada de sangre y volvió adentro de la iglesia. Todos los feligreses habían sido testigos del milagro. Estaban esperando para ver qué es lo que había sucedido. El padre Hugo sacó la tela manchada de sangre de la sacristía con mucha reverencia y pidió que le trajeran una custodia. Solemnemente colocó el palio en la misma forma y les dijo a las personas del palio milagroso: buenas gentes, ustedes pueden creerlo, esta es realmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que yo la he lavado y estregado, no hay manera de quitarla de este palio. Hoy, casi 700 años después, se puede constatar que el color de la sangre es rojo vivo y que los hilos de la tela no se han desintegrado. Bois Seigneur Isaac, 1405. En una pequeña aldea en Bélgica llamada Ytre, como a unos 25 kilómetros al sur de Bruselas. En el año de 1405, nuestro Señor escogió este lugar para darnos el extraordinario regalo de darse Él mismo en un milagro eucarístico. El Señor escoge a un joven aristócrata llamado Jean Dubois, heredero del señor Isaac. Su vida había estado ocupada por muchas cosas, mayormente muchachas, fiestas, borracheras, etc. O sea, lo que hoy llamaríamos un clásico playboy. No es precisamente el tipo de persona a quien pensaríamos que nuestro Señor haría intervenir en un milagro. Sin embargo, el martes anterior a Pentecostés, estaba durmiendo profundamente en su cama, cuando una voz suave y fuerte lo llamó de su sueño. Al abrir sus ojos soñolientos, pudo ver ante él a un hombre joven de unos 30 años, vestido con una chaqueta azul forrada de armiño. Un aura brillante le rodeaba. Juan estaba espantado y le preguntó qué quería. Antes de responderle el joven, abrió su chaqueta y su cuerpo se veía lleno de latigazos, golpes y heridas sangrando. Juan quiso voltearse, pero no pudo. Finalmente el hombre joven le habló. Mira cómo me han maltratado. Búscame un doctor y un juez que pueda defender mi causa. Juan estaba aturdido, no podía entender lo que estaba pasando. Se trataba de justificar diciendo que era muy tarde para conseguir un médico, a lo que el joven le respondió: tú podrías encontrar fácilmente al doctor si supieras dónde buscarlo. ¿Cómo no voy a estar lleno de heridas si cada día me propinan más y más? Entonces desapareció. Durante todo el día no pudo apartar Juan de su mente la imagen de aquel joven, y para la noche le pidió a su hermano que durmiera con él, ya que buscaba alguna confirmación, y por 5 motivos, ¿verdad? Cuando esa noche él apareció de nuevo, animado por la presencia de su hermano, le habló: si yo llamara a un doctor para ti, ¿a dónde debo enviarlo? ¿Dónde vives? Le contestó a Juan: coge la llave de la capilla y entra, ahí me vas a encontrar y sabrás quién soy yo. Juan de repente se encontró en éxtasis y vio cómo dejaba su cuerpo siendo transportado por poderes celestiales a la capilla. Su atención se fijó en el crucifijo del Salvador, notando que la imagen era casi exactamente como la del hombre. Finalmente comprendió que era nuestro Señor el que había venido a él. Juan ardió de emoción toda la noche, ya no pudo dormir, estaba dispuesto a lo que fuera por el Señor, estaba lleno de Espíritu Santo.
El sacerdote de la parroquia local tuvo una locución interna. Una voz interior le dijo: Pedro, ve a la capilla de Bois Señor Isaac mañana por la mañana y celebra la misa de la Santa Cruz. No se le exigía celebrar misa por la mañana, ya que estaba programado para celebrar una misa de aniversario en su parroquia esa noche. Además, él ya había celebrado misa en la capilla 3 días antes. El primero en llegar a la capilla obviamente fue Juan, y empezó la misa. Al empezar el sacerdote el ofertorio, desdobló el corporal y lo colocó en su lugar para la consagración. Cuando él empezó a orar, notó en el corporal un pedazo de la hostia grande, la cual había consagrado el martes anterior, el mismo día en que el Señor se le apareció a Juan. Un gran miedo se apoderó de él, ya que pensó que la había dejado caer en el corporal durante la misa y que ahí se había quedado, pero parecía pegada al mismo. Cuando trató de despegarla, sangre fresca empezó a manar de la hostia. Su apariencia no cambiaba todavía, era blanca, pero se derramaba sangre alrededor. Se sujetó al altar el padre, ya que sintió que estaba perdiendo toda su fuerza. Al ver Juan lo que había sucedido, llegó al altar corriendo y le dijo: Padre, no tenga miedo, este milagro viene de Dios. Dobló el corporal y usó otro para la misa. Sin embargo, en el corporal con la hostia, la mancha de sangre se iba haciendo más grande. Después de la misa, desdobló el corporal original y encontró que la sangre todavía estaba fluyendo de la hostia, la cual se mantenía todavía blanca y flotaba en medio de la sangre. La sangre continuó fluyendo de la hostia por 5 días. No era un fluir abundante, pero sí lento y constante. Para cuando finalmente paró, cubría un área de aproximadamente 15 por 8 centímetros. El corporal fue sometido a infinidad de pruebas hasta que 8 años después se publicó una bula papal confirmando la autenticidad del milagro, y Juan Dubois luchó por 6 largos años hasta que el milagro quedó en la capilla original. Solo nuestro Señor sabe cuál es el mejor camino para nuestra conversión. Erding, 1417. El personaje principal de nuestra historia es un campesino cuyo nombre no se conoce. Él era un católico muy devoto, que recibía la Eucaristía cada vez que podía. La vida había sido muy dura con él. Un día durante el Adviento en 1417, iba caminando rumbo a la iglesia de San Pedro junto con otro campesino amigo suyo, cuya suerte había sido mucho mejor, y a quien le compartió los momentos difíciles que estaba pasando. El campesino comenzó a explicar: si la cosecha es buena, las uvas son malas; si los castaños están bien, las aceitunas están podridas; si las vacas producen leche, las ovejas tienen poca lana. Yo nunca he sabido lo que es tener buena suerte, y nunca la he visto siquiera desde lejos. Él continuó: yo estoy experimentando una gran pobreza. Me da vergüenza hablarte de esto. Hay veces que para librar del hambre a mi esposa y a mis hijos, me quedo yo sin comer. No le tengo miedo al trabajo fuerte. He conocido lo que es trabajar durante el día y durante la noche, y aún así no parece poder salir adelante. Dime, amigo, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Parece que todo te va bien, tu vida parece muy ordenada. ¿Tienes algún hechizo secreto? Si lo tienes, compártelo conmigo. Comparte ese secreto para que yo pueda tener algo de éxito en mi vida. El otro campesino miró a su amigo con lástima y le contestó: yo mantengo el Santísimo Sacramento de día y de noche en la pequeña capilla de mí durante todo el año. Lo que él estaba tratando de decirle era que nuestro Señor gobernaba su vida, que él mantenía a Jesús en la capilla de su corazón. Estaba hablando simbólicamente, pero el otro hombre era demasiado sencillo para entender su mensaje. Nuestro amigo pensó que le habían dado el hechizo secreto que tanto estaba buscando. Como dijimos antes, no era un hombre malo, solo que no era muy inteligente. Él vio lo bien que el otro hombre vivía y le atribuyó su éxito al Santísimo Sacramento. O sea que sí creía en el poder de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía, lo que significaba que si tenía al Señor siempre en su casa, su suerte de seguro cambiaría. El campesino ejecutó un plan en su mente para obtener la Eucaristía. Tenía ideas fantásticas de todos los bienes que podía obtener, ya que le empezara a ir bien. Su oportunidad llegó el Jueves Santo, en el aniversario del día en que nuestro Señor Jesús nos dio la Eucaristía. El campesino se preparó y llevó a la iglesia una tela de hilo limpia donde pondría el cuerpo de Cristo, y a la hora de la comunión se acercó nerviosamente, pensando en que todos tenían la vista puesta en él. La hostia fue puesta en su lengua.
Se fue a una esquina donde sin que nadie lo notara se pudiera sacar la hostia de la boca. Todo había salido de acuerdo a su plan. Al hacer el viaje de regreso a su casa iba lleno de gozo y anticipaba la nueva fortuna que había encontrado. Pero su conciencia empezó a trabajar en él casi inmediatamente. ¿Era un pecado lo que había hecho? Repetimos que no era un hombre muy instruido. Había oído decir que el sacrilegio es un pecado imperdonable, además de ser una severa ofensa contra el Estado. Estaba empapado de sudor, los nervios lo traicionaban y por fin decidió regresar a la iglesia. Esperaba que cambiando inmediatamente y mostrando señales de arrepentimiento, el sacerdote lo trataría con misericordia. Cuando tomó de nuevo el camino para Erding, la hostia resbaló de la tela, flotó en el aire y luego al caer nuevamente en la tierra, desapareció. Corrió hacia la iglesia precipitadamente, llegó con el sacerdote y delante de algunos fieles le explicó con lujo de detalles lo que le había pasado. El sacerdote no perdió tiempo y corrió hacia el camino con medio pueblo siguiéndole. Desde cierta distancia, el sacerdote pudo ver la hostia en el suelo, brillando, visible desde lejos. Cuando el sacerdote se acercó para recogerla, el cuerpo de nuestro Señor Jesús voló otra vez arriba en el aire y permaneció ahí por un tiempo. Luego cayó en la tierra y desapareció como lo había hecho la primera vez. Se le informó al obispo del área sobre el milagro. Fue al lugar del camino donde había ocurrido, seguido por un gran grupo de sus sacerdotes, además de una gran muchedumbre del pueblo. Cuando el obispo se acercó al lugar santo, la hostia volvió a brillar y flotó en el aire por tercera vez. Solo que en esta ocasión, quizás para impresionar más al obispo, la hostia permaneció suspendida en el aire por largo tiempo. El obispo trató lo mejor que pudo de coger la hostia, pero sin obtener ningún resultado. Finalmente la hostia revoloteó en el aire y volvió a la tierra para desaparecer por última vez. No se volvió a ver. La gran multitud de fieles se arrodilló en oración y ahí está el gran milagro. El Espíritu Santo habló a través de uno de ellos y después por medio de todo el grupo. Esta era una señal de que nuestro Señor quería que el Santísimo Sacramento fuera venerado en ese lugar. Le dijeron al obispo y al párroco que ellos iban a construir una capilla especial allí. Nuestro Señor puede utilizarnos a cualquiera. Quizás tenga preferencia por los más pequeños, como nuestro amigo el campesino. Lo más importante es que siempre estemos abiertos a la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y qué mejor manera de lograrlo que pidiendo que aumente nuestra fe en su presencia en la Eucaristía. Hermanos, es bien importante que podamos tener o que podamos ver cómo se manifiesta el Señor. Hasta aquí les he platicado aproximadamente unos 14 o 16 milagros. Tenemos información citada en la iglesia de otros 15 o 16. Hay cerca de 130, pero que no tienen la documentación suficiente, y más de los actuales. Vamos a ver ahorita un poquitito lo que son los milagros eucarísticos y los santos. A esas gentes especiales, a quienes llamamos santos y que a lo mejor muchas veces nos hemos olvidado ya de ellos. ¿Quiénes son los santos? Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo, personajes modelos que los une un hilo común. Esa relación tan especial que ellos han tenido con Cristo. Su vida entera se movía alrededor de su gran fe en la presencia física de Jesús en la Eucaristía. Vamos a compartir 3 milagros únicos y luego platicaremos de muchas personas santas que se han sostenido durante largos periodos tomando solamente la Eucaristía. San Antonio de Padua, que estamos próximos a su fiesta. Este gran santo nació en Lisboa en el siglo XIII. Comenzó como humilde lavaplatos y se convirtió como uno de los más grandes homilistas en Europa, así como un gran defensor de la Eucaristía. Pero en Romini, en el mar Adriático, al sudeste de Puebla, no se hallaba en muy buena situación. Los herejes se burlaban de él cuando hablaba de la Eucaristía, se reían histéricamente ridicularizándolo. San Antonio era conocido por su temperamento agudo. Cuando los herejes se burlaban de él, mientras él hablaba en el puerto de Rimini, él se viraba hacia el mar y predicaba su homilía a los peces. Los peces, por su parte, se levantaban y sacaban sus cuerpos fuera del agua y se mantenían en posición elevada sobre el agua, escuchando la homilía que les daba San Antonio. Cuando terminaba San Antonio, bendecía a los peces y ellos con un movimiento se volvían al mar. Los enemigos de la iglesia al ver esto quedaban completamente anonadados. La noticia se regó por la ciudad y multitudes de herejes se convirtieron. Pero no faltaba el terco, ¿verdad? Había un hombre llamado Bombillo, que no estaba impresionado por las formas persuasivas de San Antonio. Él le dijo, usted que mantiene a los peces encantados, vamos a ver si puede hacer esto con mi mula. El reto se hizo.
El hereje haría pasar a su mula hambre por 3 días. Y al terminar el tiempo, San Antonio se pararía en un extremo de la plaza sosteniendo la Eucaristía y Bombillo en el otro extremo con un balde del alimento favorito del animal. Si la mula iba hacia San Antonio primero, el hereje dejaría de perseguir a los católicos. La mula pasó hambre por 3 días. San Antonio ayunó y oró por 3 días, lo que muchas veces nos hace falta hacer a nosotros. Al tercer día, San Antonio celebró la misa en la iglesia local. Después de la misa, tomó una hostia consagrada y se la llevó a la plaza. La plaza estaba llena de personas, herejes a un lado y convertidos en el otro. Bombillo tenía la mula a su lado y la tentaba con el balde de alimento. Cuando llegó el momento, San Antonio cruzó hacia una esquina de la plaza con la Eucaristía en su mano. El hereje fue hacia el otro lado, llevando en sus manos el balde de alimento con un delicioso olor, tratando de atraer a la mula con la comida. San Antonio le habló suavemente al animal. Le dio un pequeño sermón. Le dijo: criatura de Dios, en su nombre yo te ordeno que vengas aquí a adorarlo, para que así sea dada constancia de la presencia real de Jesucristo en el santísimo sacramento de la Eucaristía. La mula ignoró a su dueño y a la comida, y fue a donde San Antonio sostenía el cuerpo de Cristo. No solo fue, se arrodilló en ambas patas y bajó su cabeza en reverencia. Cuando todos estuvieron convencidos de que el Señor había ganado al hereje, San Antonio bendijo a la mula, que entonces se levantó y procedió a comerse el alimento en el balde. El hereje Bombillo siguió el ejemplo de su mula, dándole tanta pena que no solo se arrodilló, sino inclinó su cabeza hasta el suelo en adoración al Santísimo Sacramento. Hasta hoy día, en el santuario en Rimini, hay en Rimini un santuario en honor del milagro eucarístico de San Antonio de la Mula. Y aquí, con todo respeto, yo ya les tengo más respeto a las mulas, porque si hasta ellas creen, ojalá y nosotros no seamos iguales, ¿verdad? Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís fue la primera mujer franciscana y fundó la Orden de las Clarisas Pobres. Clara era la personificación de la pobreza santa. Un día Clara encontró que su convento estaba en gran peligro. El convento de San Damián estaba entre las tropas de Federico II y la ciudad de Asís, la cual se estaban preparando para atacar. El hecho de que había un grupo de monjas vírgenes en el convento era un atractivo muy especial para los mercenarios sarracenos de la armada de Federico, los cuales odiaban a los cristianos y además tenían una lujuria excesiva por las mujeres caucásicas. Ellos procedieron a atacar el convento. Clara en ese momento estaba en su cama, enferma. Sus damas corrieron a ella llorando y en estado de pánico. ¿Qué harían? ¿Podía ella protegerlas de los soldados que iban a atacar? Una de las hermanas corrió hacia adentro del cuarto para reportar que había visto soldados en los alrededores del convento. Un estado general de alarma empezó. 2 hermanas ayudaron a salir a Clara de la cama. Caminó a su pequeña capilla y removió la custodia que tenía en el Santísimo Sacramento. La sostuvo en sus manos y recargó su cabeza en él y oró al Señor. Caminó hacia la gran ventana abierta que daba al patio. Le habló al Señor y él le contestó. Ella le dijo: protege, Señor, a estas tus siervas, que ahora yo no puedo proteger. Una voz muy dulce como la de un niño le contestó: yo me ocuparé de ti siempre. Santa Clara agregó otra oración: mi Señor, protege también según tu voluntad esta ciudad que por tu amor nos sostiene. La respuesta que recibió del Señor fue: tendrán que pasar sufrimientos, pero será defendida con mi protección. Fortalecida con estas palabras, Clara se volvió hacia sus hermanas monjas que estaban aterradas con las perspectivas del ataque de los temibles sarracenos y les dijo: yo les garantizo, mis hijas, que no sufrirán ningún mal, solo tengan fe en Cristo. Cogió la custodia y la elevó. El sonido de las armas paró. Los apresurados sarracenos pararon su camino en el patio del convento. Voltearon al ventanal y al ver a Clara y a la custodia que tenía en las manos, huyeron y salieron como si hubieran visto lo peor del mundo, dejando el convento de San Damián en paz. Al día siguiente las personas de Asís estaban complacidas, pero asombradas de que los sarracenos no hubieran atacado su ciudad. Se habían retirado del área sin haber puesto un solo pie en la ciudad. Clara advirtió a sus damas, las cuales habían oído la voz de Jesús hablándole a su madre superiora, que no dijeran ni una sola palabra a nadie de lo que habían oído mientras ella estuviera viva. La vida de Santa Clara está llena de reportes similares acerca de la unión especial que se ha dado entre ella y Jesús.
Sucedió que en la noche de Navidad de 1252, el año antes de que muriera, estaba muy enferma para ir a la misa de medianoche. Permaneció allí en su cama muy triste por estar privada de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía en esa noche tan especial. De pronto, ella pudo oler la dulce fragancia de velas encendidas y de incienso. Estaba participando en la misa de medianoche en la basílica. Luego fue transportada rápidamente hacia el este, hacia el Belén de 1200 años atrás. Fue llevada a la cueva donde el niño Jesús había nacido. San José y la Virgen Santísima estaban allí, en compañía de los animales con los cuales la Sagrada Familia compartió la cueva. Nuestro Señor Jesús se le presentó como un hombre maduro y puso la sagrada hostia en su boca. Finalmente fue transportada de nuevo al convento de San Damián en Asís. ¡Qué fe! Ojalá y tuviéramos aunque sea un granito de mostaza de fe, ¿verdad? Santa Juliana Falconeri. Juliana fundó la orden de las monjas servitas y fue la primera superiora. Se le conocía por su gran caridad, la cual ayudó en la reconciliación de enemigos, la conversión de los pecadores y la curación de los enfermos. Cuando la santa estaba en su lecho de muerte, sufría por no poder recibir al Señor en la Eucaristía. Convenció al padre Santiago de Camporregio para que le llevara para siquiera poder ver a su Señor antes de morir. El sacerdote aceptó. Cuando llegó al Santísimo, con el deseo de tocarlo de alguna manera, le suplicó al sacerdote que le permitiera por lo menos besar la hostia. Él se negó, pero ella esperó un poco más. Era para todos muy obvio que se le estaba acercando la hora de la muerte. Le suplicó al sacerdote que le colocara en su pecho el corporal y que tan solo dejara que el Señor descansara dulcemente en su pecho, cerca de su corazón. El sacerdote, al ver que era muy difícil negarle algo, por fin cedió. El padre Santiago colocó la tela en su pecho tal como lo pidió. Tan pronto como la hostia fue colocada ahí, desapareció a la vista de todos. Para el asombro de las 18 personas que estaban reunidos en el cuarto, Santa Juliana cerró los ojos sonriendo y nunca más los volvió a abrir. La hostia automáticamente la recibió de su pecho hacia su cuerpo. Santa Catalina de Siena. Santa Catalina recibió muchas apariciones de Jesús durante su vida y de acuerdo a la biografía escrita por su confesor, en una aparición alrededor de 1372, ella recibió un regalo muy especial: beber la sangre del costado de Jesús. Después de esto, ella ya no podía comer. No sentía hambre ni tampoco podía mantener nada en su estómago, a menos de que fueran las sagradas especies, el cuerpo y la sangre de Jesús. La santa murió en 1380 y durante los 7 años anteriores de su muerte no recibió ningún otro alimento más que la Eucaristía. Sin embargo, su ayuno no afectó su energía, ya que mantuvo una vida muy activa durante estos 7 años. Su muerte no tuvo nada que ver con la mala alimentación. Y así como ellas tenemos testimonios de Santa Catalina de Genoa, de la Beata Isabel la Buena, Beata Ángela de Foligno, San Nicolás de Flu, Beata Lidivina de Schiedam, y para terminar hablaremos de Alejandrina de Acosta. Alejandrina nació en 1904 y murió en 1955 en este siglo. Ella quedó lisiada a los 14 años cuando saltó por una ventana para evitar ser violada. Ella vivió solo de la Eucaristía por 13 años y recibió el regalo de compartir la pasión de Jesús cada viernes por 180 veces consecutivas. Fue sometida después de haber iniciado su ayuno 20 días a rigurosos exámenes en el hospital de Oporto, donde quedó constancia que al final de 40 días de observación minuciosa, tanto el doctor Araujo como el doctor Acevedo certificaron que Alejandrina había estado vigilada 24 horas durante todo el tiempo y que no había tomado ni alimento ni bebida excepto la Eucaristía. Nuestro Señor Jesús se le apareció a Alejandrina y le explicó lo que la ciencia no pudo explicar. Tú estás viviendo solo de la Eucaristía porque yo quiero mostrarle al mundo el poder de la Eucaristía y el poder de mi vida en las almas. Teresa Neumann por 35 años recibió la comunión. Inclusive hay testimonios de que en una ocasión Teresa Neumann estaba muy triste y llegó al sagrario. No había sacerdote y no podía comulgar. Se puso a orar frente al sagrario y las personas que estaban alrededor vieron cómo del sagrario salió una hostia y se depositó en su boca. ¿Cuántos milagros necesitamos, hermanos? Imagínense si aquí hubiéramos dicho que iba a ocurrir un milagro, que a lo mejor la imagen del Cristo iba a llorar o que las flores se iban a convertir en sangre, a lo mejor tendríamos el auditorio lleno. Pero muchas veces lo que nos falta es la fe para creer que verdaderamente cada instante que está un sacerdote consagrando
Jesús está bajando del cielo y está presente. Y el mayor milagro es que si nosotros aceptamos el reto y el testimonio de vivir la Eucaristía a diario, verán que ese testimonio lo podremos compartir para tener mejores familias, mejores comunidades, mejor país, mejor mundo y al fin y al cabo una mejor manera de vivir. Algunos de los milagros que están sucediendo que no están certificados por la Iglesia, están en estudio. Tenemos en Barbeau, Michigan, el 4 de febrero de 1996. Este me impacta mucho porque conocí un matrimonio aquí en Monterrey que precisamente tuvo la oportunidad de estar con este sacerdote. El sacerdote, dicen que a la hora de estar dando las comuniones, ya ven en Estados Unidos, sobre todo al norte, hay inviernos muy crudos. Entonces dieron la Eucaristía y un ministro extraordinario de la Eucaristía, al dar la comunión, se le cayó la forma sobre la patena, no cayó al suelo. Entonces, al terminar la misa, van y la ponen, ellos tienen un recipiente, el cual va exactamente abajo de la iglesia, sobre los cimientos, en una arenilla, en el cual se diluyen los pedacitos o la misma agua donde se purifica uno. Pero a él, por las prisas y el frío, se le olvidó que había puesto la Eucaristía ahí, sobre agua. Cuando se acuerda, le comenta al sacerdote y al día siguiente por la mañana, antes de la misa, llegan todos corriendo a ver si estaba la forma todavía ahí. Grande fue su sorpresa que el agua estaba totalmente roja y la hostia era carne. La pudieron palpar. Obviamente se regó la noticia y fueron fotógrafos y camarógrafos. Son las últimas fotos que estamos esperando, no nos han llegado. Pero lo más hermoso fue que el obispo le dijo al sacerdote: siga con el procedimiento normal. La hostia debe de diluirse y quedar donde debe de quedar. Dice el sacerdote que para él fueron 2 milagros más. El primero fue ver la hostia que se había convertido. El segundo, la conversión de él en su fe renovada de que Cristo está presente. Y el milagro siguiente fue el obedecer a su obispo para poder desbaratar la hostia y permitir que se fuera. Qué importante sería, hermanos, que cuántos pudiéramos centrarnos a través de la Biblia en la obediencia que le debemos a nuestros superiores. Ese sería el milagro más grande que podíamos regalarle. Ya ven, Jesús por obediencia hasta muerte en cruz. Nahú, Corea, 22 de septiembre de 1995. Aquí pueden ver, Julia Kim se llama la persona, a la cual el obispo Roman Danilak, que es administrador apostólico de Toronto, estaba dando la comunión y justo en el momento de ponerle la comunión en la boca, se convirtió en sangre y en carne. Hay toda la información del testimonio de Julia Kim, del sacerdote y del obispo a través de internet. Ya no la doy porque sería alargarnos demasiado en el tiempo, ¿sí? Marlboro, New Jersey, 10 de abril de 1994. El padre Robert J. Rooney, en el momento de la consagración, es la anterior. El copón estaba precisamente consagrando y al momento de consagrar, la hostia empieza a sangrar. Esta está en Marlboro, New Jersey, está obviamente pues en estudio por la iglesia. Desde finales de 1995 se habla de que la Virgen se está apareciendo en Roma a una vidente llamada María Rossi. Fíjense qué hermosa imagen de la Virgen, donde nos dice en un testimonio: yo soy la madre de la Eucaristía. Lo más impresionante es que no es una sacerdotisa. Si se fijan, tiene en la mano la Eucaristía, pero no la está ofreciendo, la está mostrando, está girada 3/4, ¿sí? Donde está precisamente los 2 pilares que San Juan Bosco nos decía: la devoción a María y la devoción a la Eucaristía. Hermosísimamente, en la ciudad de Miami, dicen que en un edificio de los más altos de cristal, fíjense lo que apareció. ¿Ven la silueta? Y por último, para que vean que los milagros en el Señor se manifiesta, una fotografía que tomaron del universo en un eclipse. Todo lo que nos recuerda es la Eucaristía. Hermanos, yo creo que el milagro más importante que tenemos, el más grande que hay, es la bendición de creer, de que Dios nos ha dado la oportunidad de fe. Y si no tenemos fe, hagamos lo que todos ellos hacían. Pidámosle a Jesús, pero busquemos dentro de la iglesia, dentro de las mismas bases sólidas que el Señor nos dio, el pedir, el orar por la fe. Miren, yo creo que si de veras todos creyéramos que Jesús está en el sagrario y por lo menos lo visitáramos 15 minutos diario y oráramos, esta ciudad sería otra cosa. Y nuestras familias, y nuestros problemas, y nuestros presidentes, nuestros gobernantes y el mundo entero. Ojalá
y Dios permita que a través de esto lo puedan recibir. Les aclaro dos cosas. Esto, gracias a Dios, yo soy el que aparezco aquí, pero tengo la colaboración de esposa y hijos que nos permitieron darle gracias a Dios por 20 años de casados que acabamos de cumplir al hacer este trabajo y esta recopilación, que es una bendición que el Señor nos regaló. Y la segunda, que precisamente todo el trabajo es para darle gracias a Dios por esta renovación, el movimiento de renovación cristiana católica en el Espíritu Santo, que tanto busca también llevar la evangelización. Ya nada más para terminar, los invitaría a dos cosas. Vino una chica ahorita a pedirme que si hacíamos una oración por un muchachito que habían atropellado. Ojalá y hoy todos lo podamos poner en nuestras intenciones para que pues Dios le pueda brindar la salud. Y segundo, no saben de veras cuántas cosas Dios me permita pronto ya terminar de recopilar, porque tengo material suficiente para poderlo armar y dar otra plática de muchos más milagros para poderlo presentar. Y la segunda, oren, confíen, comulguen diario, busquen al Señor, no cuesta. Muy buenos días. Nos da mucho gusto contar con su presencia en esta conferencia que hemos titulado Los Milagros Eucarísticos. Como ustedes saben, a lo largo de los años han sucedido fenómenos sobrenaturales en los cuales Dios nuestro Señor ha permitido que el pan eucarístico se convierta en carne y el vino en sangre. A estos hechos y otros similares concernientes a la Eucaristía es a lo que llamamos los milagros eucarísticos. Hoy nos honra con su presencia el Padre Marcelo Varela, sacerdote de nuestra diócesis y quien trabaja con mucho celo en la parroquia de Santa Engracia, para darnos una pequeña introducción de este tema. Además, estamos muy agradecidos por la presencia y colaboración desinteresada del ingeniero Raúl Esqueda Kunzi, sin la cual no hubiéramos podido realizar esta conferencia. El ingeniero Raúl nació en la Ciudad de México en 1949, cursó la carrera de ingeniero mecánico electricista y llegó a la ciudad de Monterrey en 1977. Está felizmente casado desde hace 20 años con la señora Irma Ríos de Esqueda y ha sido bendecido con 4 hijos. En 1982 tomó su primer curso de evangelización fundamental en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, dentro del movimiento de la Renovación Cristiana Católica en el Espíritu Santo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Desde entonces se ha dedicado a la evangelización dentro de dicho movimiento bajo la autoridad y dirección espiritual del padre David García Limón, asesor designado por él del señor cardenal de dicha renovación. Desde enero de 1985 hasta la fecha ha buscado recibir la Sagrada Eucaristía diariamente. El amor que siente por tratar de recibir diariamente la Eucaristía lo ha llevado a enfocar su interés a la búsqueda y recopilación de los milagros eucarísticos en el mundo. En febrero de 1992 fue designado coordinador laico del Movimiento de Renovación Cristiana Católica en el Espíritu Santo para la diócesis de Monterrey, razón por la cual ha tenido que viajar a Roma. En noviembre de 1996 llegó con su asesor y varios hermanos en la fe a Lanciano, que se localiza en la costa del mar Adriático en Italia, donde se encuentra el primer milagro eucarístico en el año 700, o sea, hace más de 1250 años. Este milagro, en donde la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre, lo conmovió de tal manera que ahora ha nacido en su corazón el deseo de propagar la fe en la Santa Eucaristía. Es por eso que hoy nos acompaña aquí y queremos dar la bienvenida al Padre Marcelo, el cual nos va a dar la introducción. Buenos días. Hablar de la Eucaristía nos tomaría, pues, unos cuantos años de estudio. Sin embargo, quisiera hacer nada más algunos pequeños apuntes que nos pueden servir como fundamento para comprender la grandeza del milagro, de la presencia del Señor y un poco el porqué de estos milagros eucarísticos. Aunque es milagro ya en sí la presencia del Señor, no es un milagro visible. Llamaríamos que estos son milagros visibles. Si nos ponemos a ver los evangelios, primero contemplaremos los de Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelios relatan la institución de la Eucaristía y es en base a ellos a los cuales nosotros tenemos la Eucaristía instituida hasta el día de hoy.
Hay quien dice que San Juan no menciona la institución, y de hecho no menciona la institución, pero en el Evangelio de San Juan nos encontramos con algo maravilloso. Es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el cual conocemos como el discurso del pan de vida. En este discurso el Señor se expresa acerca de sí mismo como el pan que da la vida. A lo largo de los evangelios escuchamos la expresión del Señor, la expresión solemne e introductoria de una afirmación categórica, cuando el Señor dice: en verdad les digo. Cuando presenciamos cualquiera de estos milagros de los cuales hoy Raúl nos va a hablar, casi me parece estar escuchando el eco de las palabras del Señor diciéndonos: en verdad les digo. Pues bien, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan hay un pequeño fragmento muy interesante, que son precisamente los versículos 53 al 55, en los cuales el Señor nos habla y nos dice: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Se escandalizan los judíos que lo escuchaban y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ese sabor antropofagia de la frase que expresa Jesús les escandaliza. Y dice el mismo Evangelio: y desde entonces muchos se hicieron para atrás y ya no andaban con él. Y es entonces cuando Jesús les dice: en verdad les digo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. A primera vista puede esto no parecer relevante. Sin embargo, hay un cambio en la utilización del verbo griego en el cual está escrito este evangelio, el Evangelio de San Juan. En la primera frase Jesús dice: si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Utiliza el verbo phagete, que significa alimentarse, nutrirse, simplemente comer. Y ahí podría aplicarse a alguna alegoría. Bueno, pues vamos a alimentarnos del Señor, así como por ejemplo nosotros decimos que nos alimentamos de la palabra del Señor. Pero después de ese categórico en verdad les digo, necesita ser pinchado y cortado y examinado a través de microscopios y fotografiado. La investigación científica más reciente y extensa, hecha en 1970, usó los instrumentos científicos más modernos que había disponibles. El resultado de las investigaciones fue el siguiente: la carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre. La carne está compuesta de tejido muscular del corazón, es miocardio. La carne y la sangre pertenecen a la especie humana. La carne y la sangre tienen el mismo tipo de sangre AB, el mismo que tiene la sábana santa de Turín. Si se recuerdan, acaba de incendiarse la catedral de Turín, pero la sábana santa quedó intacta. En la sangre se encontraron proteínas en las mismas proporciones normales que se encuentran en la combinación de la sangre fresca y normal. En la sangre también se encontraron estos minerales: cloruro, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. La preservación de la carne y de la sangre, las cuales fueron conservadas en su estado natural por 12 siglos sin ningún preservativo químico y fueron expuestas a la acción de agentes atmosféricos y biológicos, permanece como un fenómeno extraordinario. Como parte de las últimas investigaciones, comentó un cirujano que es imposible que en el año 700 se pudiera efectuar una disección anatómica tan experimentada como para cortar una parte del corazón en la forma en que fue hecho. Otra característica poco común de la sangre es que cuando nos cortamos, las propiedades químicas de la misma desaparecen en 20 minutos o media hora. Si la sangre no se refrigera, en menos de una hora. Su composición rápidamente se arruina. Esta sangre tiene casi 1300 años y todavía conserva todas sus propiedades químicas y proteínas como sangre fresca que ha sido derramada. Y todavía en las investigaciones fue determinado que ninguna clase de preservativos fue encontrado en la sangre. Encontramos en las últimas investigaciones, y si vemos las imágenes ahorita de las ampliaciones que tenemos, gracias a Dios qué importante es que sobre todo a los jóvenes podamos invitarlos a que investiguen. Todas estas imágenes fueron conseguidas a través de internet. Si a alguien se le ofrece, después podremos darle los sitios para que puedan seguir investigando. Tengo más de 200 hojas que a través de internet podemos sacar.
En estos resultados se encontró que son células de miocardio, que el lóbulo de células de músculo del miocardio contienen arterias y venas, tienen nódulos adiposos del miocardio. Hay una arteria y una ramificación del nervio vagal. La ramificación del nervio vagal y la estructura fascicular están perfectamente bien conservadas. La estructura del endocardio con colinas papilares. Tiene el aspecto típico del endocardio, que es rugoso. El miocardio contiene vasos sanguíneos. El endocardio sombreado como una capa fibrosa. La cromatografía de la sangre salió que contiene oxihemoglobina, que es el O2, y hematoalcalino. Y la prueba de la hematoaglutinación es certificando que es sangre del tipo AB. Como les digo, gracias a Dios está expuesta en el santuario ahí del anciano y perfectamente visible. Tuvimos la oportunidad de verla en noviembre del año pasado, gracias a Dios. Otro milagro en Bolsena y Orvieto en 1263. En 1263, un sacerdote llamado Pedro de Praga apareció y no se sabe de dónde, y desapareció cuando ocurrió el milagro. Nunca más se supo de él. Él estaba teniendo grandes dudas sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. Era un buen hombre de grandes virtudes y viajaba en una peregrinación hacia Roma. Creía que orando en la tumba de San Pedro y en la iglesia de San Pablo encontraría la fe que necesitaba para su ministerio. En su camino para Roma paró una noche en la pequeña ciudad de Bolsena, a unos 130 kilómetros al norte de Roma. Se quedó en la iglesia de Santa Cristina, una santa heroína de los primeros tiempos de la iglesia. Él había oído hablar sobre el milagroso altar de la santa y pidió celebrar misa en ese altar. Estaba buscando toda la ayuda que pudiera encontrar y solamente conocía una manera de pedir. Él tenía fe, pero no lo sabía. No pedía ayuda fuera de la iglesia. No le pedía ayuda a los hombres. Él sabía que la única manera de recobrar su fe y hacerse santo era a través de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, a la siguiente mañana hizo la única cosa que sabía hacer. Fue al altar de Santa Cristina a celebrar misa. Como era su costumbre, oró antes de la misa por la gracia que a él le daría la fe. Oró con mucho fervor a Dios. Su oración fue la misma. Suplicaba por la fe para creer sin ninguna duda que el regalo que se nos había dado en la última cena, que se le había dado en el día de su ordenación, era realmente el cuerpo de Cristo. En el momento de la consagración de la misa, elevó la hostia muy alto sobre su cabeza y dijo las palabras de la consagración. Cuando él dijo, esto es mi cuerpo, el pan sin levadura se convirtió en carne y empezó a sangrar profusamente. La sangre cayó sobre el corporal. El sacerdote, asustado y no sabiendo qué hacer, envolvió la hostia en el corporal, lo dobló y lo dejó en el altar. Cuando se iba, gotas de sangre cayeron en el piso de mármol frente al altar. El Papa Urbano IV estaba en Orvieto, cerca de Bolsena, y cuando Pedro de Praga le comentó lo que había sucedido, inmediatamente mandó un obispo para que hablara con el sacerdote de la iglesia y que trajera la hostia sagrada. Sin embargo, no esperó a que esto sucediera, sino que salió a su encuentro, y cuando el Papa vio el milagro en un lugar llamado el Puente del Sol, se arrodilló al ver a su Señor convertido ante él en forma física en el corporal sagrado. Regresó a Orvieto y fue al balcón del Palacio Papal. Lo elevó reverentemente y se lo mostró a las personas. Señor, en la redacción de esta frase, cambia de verbo y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Y al decir comer, cambia aquí el verbo y dice el verbo trogon. Este verbo griego no deja lugar a una alegoría. El verbo griego que se utiliza aquí expresa propiamente el masticar, el morder, el crujir que suena cuando nosotros masticamos la comida. Esto no les deja escapatoria alguna a los que pretendían incluso justificar al Señor diciendo, no, bueno, pues está hablando en un sentido categórico, en un sentido, alegórico. Realmente el Señor está diciendo, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. No hay lugar a dudas, no hay lugar a interpretaciones alegóricas como nuestros hermanos separados pretenden hacer.
el Señor está diciendo realmente, el que quiere tener vida eterna tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Pues bien, esto nos sirve un poquito para entender lo que a veces, por habituarnos a esto, no alcanzamos a ver. El Señor está realmente presente en la Eucaristía. El Señor está realmente presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. La presencia de los milagros eucarísticos viene simplemente a reforzar esa fe. Podríamos decir que para el que tiene fe no son necesarios los milagros. Y muchas veces para el que no quiere creer, ni siquiera los milagros bastan. Pero también diríamos, Señor, concédenos una fe tan firme que no necesite milagros para creer, pero tan grande que merezca que nos los hagas. Presenciemos pues los milagros que el Señor hace para nosotros y alabémoslo, adorémosle, presente en la Eucaristía. Los dejo con el señor Raúl Esqueda. Muchas gracias. Buenos días. Fíjense que en 1862, San Juan Bosco nos da una profecía. Dice, habrá caos en la iglesia. La tranquilidad no regresará hasta que el Papa sucesor ancle el bote de San Pedro entre los dos pilares más grandes, la devoción a la Eucaristía y la devoción a nuestra Santísima Madre. Esto se hará como 1 o 2 años antes de que el siglo XX llegue a su fin. Qué hermoso que ahora estamos viendo y viviendo la realidad de que este Santo Papa, cuánto no ha estado trabajando por instituir nuevamente la devoción a María Santísima y a la Eucaristía. Y cuántos regalos no hemos recibido del Señor con respecto a todas las bendiciones que tenemos ahorita de apariciones de la Virgen y de milagros que están sucediendo. La anciano Italia, del primer milagro que tenemos recuerdo. En el año de 700, en este pueblito que se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de Roma, se encontraba un monje basiliano, el cual estaba pasando por una etapa de prueba en la que dudaba que nuestro Señor Jesucristo estuviera realmente en la Eucaristía. Sin embargo, una mañana, mientras él estaba siendo atacado fuertemente por la duda, empezó la consagración de la misa para las personas de la ciudad. Lo que él vivió mientras consagraba el pan y el vino hizo que sus manos temblaran. Realmente su cuerpo completo tembló. Estuvo parado por un largo rato de espaldas a las personas y después se volteó despacio hacia ellas. Él dijo, «Oh afortunados testigos, a quien el Santísimo Dios, para destruir mi falta de fe, ha querido revelárseles él mismo en este bendito sacramento y hacerse visible ante nuestros ojos. Vengan, hermanos, y maravíllense ante nuestro Dios, tan cerca de nosotros. Contemplen la carne y la sangre de nuestro amado Cristo». La hostia se había convertido en carne y el vino se había convertido en sangre. Todos los presentes empezaron a clamar pidiendo perdón y misericordia, y otros empezaron a darse golpes de pecho confesando sus pecados, declarándose indignos para presenciar tal milagro. Otros se arrodillaban en señal de respeto y gratitud por el regalo que Dios les había concedido. Todos contaban la historia a través de la ciudad y de pueblos circunvecinos. Jesús permitió ser crucificado de nuevo. Después del milagro, la hostia fue clavada en un pedazo de madera, pensando en aquellos tiempos que para que al secarse no se enrollara como sucede con la carne. Aquí estaba él otra vez, con clavos en su cuerpo, clavado a un pedazo de madera. El milagro que ocurrió en el año 700, hace ya casi 1300 años, lo normal hubiese sido que la carne y la sangre se hubieran desintegrado. Sin embargo, no ha sucedido así. Y esto es precisamente lo milagroso. La fe del sacerdote fue renovada y de las personas que estaban con él también. Por causa de esto se dio cuenta del milagro. Los peregrinos concurrían al anciano para venerar la hostia convertida en carne. La creencia en la Eucaristía volvió a nacer. El regalo del Señor fue completo. Pero eso no es todo. El milagro es continuo. La hostia convertida en carne y el vino convertido en sangre, sin el uso de ningún preservativo, están presentes en el relicario.
En 1574 se hicieron pruebas de la carne y de la sangre y se descubrió un fenómeno inexplicable. Las 5 bolitas de sangre coagulada son de diferentes tamaños y formas, pero cualquier combinación pesa en total lo mismo. En otras palabras, una pesa lo mismo que 2, 2 pesan lo mismo que 3 y 3 pesan lo mismo que 5. ¿Cuántas investigaciones se han hecho a través de los años? ¿Cuántas veces nuestro amado Señor Jesús permitió zonas de la ciudad, proclamando que el Señor realmente había visitado su pueblo y que este milagro eucarístico realmente había disipado las dudas que habían estado corriendo desenfrenadamente? Durante el año siguiente, el Papa Urbano IV se ocupó casi exclusivamente en escribir la bula papal Transiturus, con la cual instituyó la fiesta de Corpus Christi en honor del Santísimo Sacramento que acaba de pasar, y le pidió nada menos que a Santo Tomás de Aquino que escribiera la liturgia para la misa. Los himnos creados para esta fiesta, O Salutaris y Tantum Ergo, se consideran entre los más grandes de nuestra Iglesia. En 1269, San Luis IX, rey de Francia, llama a Santo Tomás para arreglar una discusión entre los miembros de la Universidad de París acerca de la presencia física de Jesús en la Eucaristía. Santo Tomás oró fervientemente y, como respuesta de la inspiración divina, escribió un tratado que fue aceptado por la universidad y posteriormente por la Iglesia. Y se nos ha dicho que después de escribirlo, recibió una aparición de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: Tomás, tú has escrito bien sobre el sacramento de mi cuerpo. Al suceder esto, Santo Tomás cayó en éxtasis y se elevó y estuvo por tanto tiempo sobre la tierra que muchos de sus compañeros pudieron presenciar su elevación. Es importante mencionar que es bien sabido que el líquido no puede penetrar el mármol. Sin embargo, cuando un sacerdote vino a Bolsena para pedir un pedazo de mármol sagrado para usarlo como una reliquia para el altar de una iglesia nueva, al tratarlo de astillar, los encargados encontraron que la sangre realmente había penetrado el mármol, pasando a formar parte del mismo. Como podemos darnos cuenta, el Señor no se limita a estar encerrado en un tabernáculo. Siena, 1730. Esta ciudad ya de por sí es famosa porque ahí había nacido tanto Santa Catalina de Siena como San Bernardino. Ella, una doctora de la Iglesia que tenía los estigmas y se sabía permanecía por largos periodos de tiempo sosteniéndose solo con la Eucaristía. Él promovía fuertemente la devoción a la Eucaristía y siempre durante sus predicaciones tenía en alto una tablilla mostrando la Eucaristía con rayos de sol saliendo y con el símbolo IHS en el centro. El día antes de la fiesta de la Asunción por la mañana, los sacerdotes de todas las iglesias de Siena consagraron hostias extras, previendo la gran muchedumbre que recibiría la comunión al día siguiente. Entonces, todos ellos fueron al espléndido Duomo, la catedral, para planear las festividades del día siguiente y tomar parte en la ceremonia de la vigilia esa noche. Todos se fueron, la ciudad fue abandonada, excepto por la gran congregación en la catedral. Todas las iglesias estaban vacías. El 14 por la tarde, los ladrones robaron en la Basílica de San Francisco, la cual estaba al extremo norte de la ciudad. Ellos penetraron en el tabernáculo, pero no por el preciosísimo cuerpo de Jesús, pero sí por el oro del copón. Ellos se llevaron todo, las hostias y el cáliz. Nadie se dio cuenta hasta la mañana siguiente, cuando los sacerdotes fueron a celebrar la misa por la fiesta. Surgió el pánico. La prueba del crimen fue confirmada cuando alguien trajo la parte de arriba del copón, la cual se habían encontrado afuera de la iglesia. El pueblo completo estuvo buscando las hostias perdidas. La fiesta para el día fue suspendida. El arzobispo pidió oraciones públicas por el bien de las hostias consagradas y para que volvieran sin ningún daño. Ellos no sabían con seguridad por qué las hostias habían sido robadas, si por el oro del copón o con un propósito más diabólico de profanar y cometer blasfemia contra nuestro indefenso Salvador. De nuevo el Señor se permite ser vulnerable y se pone completamente en nuestras manos. Un suspiro de alivio y de alabanza al Señor sonó por dos razones. Una fue que las hostias consagradas se habían encontrado y la otra que no faltaba ninguna, lo que permitió desechar el motivo de la profanación,
lo que hubiera sido mucho más devastador que el robo de un copón de oro. Nuestro Señor no había sido blasfemado. Después de que encontraron las hostias consagradas, las limpiaron completamente con el mayor cuidado posible. Y al día siguiente, en una solemne procesión, con una gran multitud del pueblo siguiéndola, las hostias fueron llevadas a la iglesia de San Francisco, donde fueron veneradas por los fieles. Se cree que no fueron distribuidas porque, a pesar de haber sido limpiadas cuidadosamente, posiblemente no quedaron tan limpias, y los franciscanos decidieron que las hostias se quedaran para que fueran veneradas hasta que se deterioraran, y eso sería el final de todo. Pero esto nunca sucedió. El tiempo pasó. De vez en cuando se le permitía a un personaje importante de la iglesia, fuera un obispo o un cardenal, recibir una de las hostias, y siempre reportaban que su gusto era fresco. Pasaron 50 años y las hostias no habían cambiado. Era el momento de hacer una investigación y el superior de la comunidad franciscana examinó las hostias. Recibió una y concluyó que estaban frescas y quedaban 230 de las 351 originales, dando instrucciones de que nadie podría recibir más las hostias porque se creía que había ocurrido un milagro. 9 años después fueron sometidas a pruebas microscópicas y se determinó que seguían tan frescas como si estuvieran recién horneadas. El arzobispo ordenó que una cantidad de hostias sin consagrar se colocara en un envase herméticamente cerrado para ser guardado en la Cancillería por 10 años. Las hostias milagrosas se guardaron en un copón no sellado herméticamente, pero sí en la forma en que habían estado los últimos 59 años. Al final de los 10 años, la caja con las hostias no consagradas fue abierta y encontraron que estaban descoloridas, desfiguradas y deterioradas. Revisando después las hostias milagrosas, las cuales estaban en perfectas condiciones. Siguieron las investigaciones y en 1850 las hostias sin consagrar que habían puesto en la caja se habían convertido en polvo. Las hostias milagrosas después de 120 años seguían estando frescas. Han pasado casi 270 años y siguen estando como si las hubieran elaborado ayer, y con la seguridad que nos da la fe de que Jesucristo nuestro Señor está presente en ellas. Casia, 1300. Casia es una ciudad que se encuentra en el Valle de Umbría, en Italia, de donde es originaria Santa Rita, también llamada la Santa de lo Imposible. Ella fue una hija obediente, una esposa fiel y maltratada, una madre, una viuda, una religiosa, una estigmatizada y una santa incorrupta. Ella lo experimentó todo. El beato Simone Fidati fue un sacerdote agustino durante la mitad del siglo XIV y era conocido en Umbría como un hombre sabio y santo, a pesar de ser muy joven. Por lo mismo, era muy normal que los otros sacerdotes lo buscaran para confesarse con él. Durante el tiempo que estuvo asignado al monasterio agustino de Siena, un día vino un sacerdote para hacerle una extraña confesión, que él había perdido su respeto por la Eucaristía, o sea que no creía en la presencia de Jesús en la misma. La apatía puede ser un arma muy poderosa de Satanás. En la vida de este sacerdote no quedaba ningún entusiasmo. Hacía las cosas por rutina y porque tenía que hacerlo, pero cada vez se desprendía más y más de Dios y de su congregación. Este sacerdote recibió la llamada de un enfermo y en vez de ponerle Eucaristía en el relicario para guardarla y llevarla cerca de su corazón, el sacerdote puso la hostia irreverentemente entre las páginas de su breviario y fue a ver al enfermo. Cuando llegó con él, lo preparó para recibir la Eucaristía. Abrió el breviario para sacar la hostia y darle la comunión. Al abrir el libro, en lugar donde la hostia donde había sido puesta, el sacerdote fue sacudido al encontrar en su lugar 2 manchas redondas de sangre en las páginas, una frente a la otra. El sacerdote se fue de la casa con gran pánico e inmediatamente buscó al beato Simone, quien escuchó al sacerdote contarle su pecado y el milagro, y le dio la absolución, pero le quitó las 2 páginas manchadas de sangre. Una fue puesta en un tabernáculo en Perugia y la otra en un monasterio agustino en Casia. Además, a este milagro se le atribuye un fenómeno muy extraño, o podría ser un milagro dentro de un milagro. A través de los años se empezó a notar un cambio en la página con la mancha de sangre. Un rostro empezó a aparecer. Es casi como si un color más oscuro apareciera en ciertas partes de las páginas. Hay quienes miran el rostro de Cristo. El sacerdote trae la custodia a la barandilla del altar
y pone una linterna por detrás para mostrar el rostro. Este es un perfil perfectamente formado de un hombre con barba y bigote. Macerata, 1356. El sacerdote que estaba celebrando la misa el día que sucedió el milagro eucarístico tenía un problema extraño. No estaba seguro de que nuestro Señor Jesús permanecía igualmente presente en las fracciones de la hostia cuando era partida. En el momento de fraccionar la hostia ya consagrada, la sangre comenzó a derramarse de la hostia y a caer en el cáliz. Probablemente todo hubiera sido derramado en el cáliz si el sacerdote no se hubiera aterrorizado. Sus manos empezaron a temblar y también todo su cuerpo. Él perdió el control de sí mismo. La sangre cayó en el corporal y por lo tanto en la cubierta del altar. El sacerdote inmediatamente fue con el obispo Nicolo di San Martino y le explicó lo que le había sucedido. El obispo ordenó que se investigara el incidente, después de lo cual él dio su aprobación. El corporal milagroso fue colocado en la catedral de Macerata, en un lugar prominente, donde toda la población adoraba a nuestro Señor Jesús en este milagro. Cada año era llevado a través de las calles en procesión, el primer domingo después de Pentecostés, donde no solo las personas de Macerata asistían a la procesión, sino que de toda la provincia venían a ella. Qué importante sería que nosotros tomáramos ejemplo y también pudiéramos salir en procesión con nuestro Señor Jesucristo por todas las calles, aunque fuera una sola vez al año. Si se fijan, cuando se rompe un espejo, si se rompe en varias partes, la cara de uno no se ve fraccionada, sino se sigue viendo una cara en cada pedacito de espejo. Es una analogía de que el Señor está aún en la partícula más pequeña. Bagno di Romana, 1412. Este es un hermoso y pequeño pueblito en las montañas en las cuales nuestro Señor se presentó él mismo a las personas del lugar en una forma física hace cerca de 600 años, en 1412. El sacerdote tenía problemas con su fe, problema que se repite frecuentemente y más ahora en la actualidad. Sin embargo, qué diferente sería si nosotros creyéramos en las palabras de Jesús. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación de los siglos. Mateo 28:20. Nosotros creemos que en estos momentos, cuando estamos tan necesitados de Él, Él viene a nosotros en esa forma tan especial, en forma de milagro, para que nosotros recordemos estas palabras que Él nos dio. Al comienzo de la celebración de la misa, nuestro sacerdote estaba siendo duramente atacado en su fe, y durante la consagración la presión se hizo intolerable. Él estaba perdiendo la poca fe que le quedaba. De repente, cuando miraba dentro del cáliz, no podía creer lo que veía. El vino se convirtió en sangre roja y empezó a hervir. Se derramó fuera del cáliz sobre el corporal. Estaba viva, palpitando. ¿Por qué palpitaba la sangre? En todos los escritos que se han traducido, hacen énfasis de que estaba viva. Es importante hacer notar cómo en cada uno de los milagros el Señor usa una forma única de manifestarse. Y como en este caso,